¿Qué pasaría si te dijera que hay un plan oculto, cuidadosamente orquestado en las sombras, cuyo único propósito es eliminar a todos los Spider-Man del multiverso? Un plan que no nació ayer, pero que lleva años preparándose, y ahora, por fin, se está ejecutando, silenciosamente, eficientemente, sin que nadie se dé cuenta. No hablamos de una amenaza común, ni de otra trama aislada dentro de un universo alternativo. Esto es más grande, mucho más grande. Lo que está en juego aquí es la existencia misma de todas las versiones de Spidey. Peter Parker, Miles Morales, Gwen Stacy, Miguel O'Hara, ninguno de ellos está a salvo, porque el enemigo esta vez está jugando en todas las realidades al mismo tiempo. Marvel nunca ha hablado abiertamente de esto, quizás por miedo a demostrar hasta dónde pueden llegar realmente sus villanos, o tal vez porque parte de esta historia nunca debería haberse contado. Pero ahora están apareciendo pistas, fragmentos de cómics, líneas sueltas en minidecientes juegos, detalles casi imperceptibles en portadas y arcos olvidados, todo apuntando a un solo destino: la completa extinción del linaje Spider. Lo que verás aquí podría cambiar completamente la forma en que ves Spider-Verse, porque este plan ya ha comenzado, y nadie habla de eso. Ahora la pregunta es, ¿quién está detrás de esto? ¿Y por qué empezó ahora este exterminio? En este video profundizamos en el dolor, la conexión y la verdadera razón que hace que esta historia impacte con fuerza, no solo en los héroes, sino también en quienes la miran. Y te darás cuenta que este plan afecta a mucho más que solo a las arañas. Pero antes de sumergirme en esta oscura verdad, debo hacer una petición sincera. Si sientes que algo grande se esconde detrás de esta historia, si quieres seguir descubriendo las conexiones ocultas, las pistas enterradas y los secretos que la propia Marvel parece querer ocultar, entonces suscríbete al canal ahora. Esto no es solo un video, es el comienzo de una investigación que podría reescribir todo lo que creías saber sobre Spider-Verse, y querrás estar aquí cuando salga la próxima pieza. ¿Recuerdas la primera vez que viste a Spider-Man? Tal vez fue en los cines, con el Peter de Tobey, oscilando entre los edificios de Nueva York. O tal vez fue en las páginas amarillentas de un viejo cómic, con esa sensación de descubrimiento, como si hubieras descubierto un secreto propio. Cualquiera que sea la versión, una cosa es segura: Spidey siempre ha sido más que un héroe. Él era humano. Me equivoqué, lloré, lo pillé, y aún así se levantó. Por eso es importante esta historia, porque no se trata solo de villanos que hacen planes oscuros en rincones olvidados del multiverso. Se trata de quitarle a Araña lo que siempre representó para nosotros: la esperanza. La idea de que una persona corriente, con problemas reales, puede afrontar lo imposible y seguir luchando, incluso cuando el mundo entero se desmorona. Piensa conmigo. Peter Parker no es rico, no es invencible, no tiene una mansión llena de artilugios. Él pierde, él sufre, se siente culpable, pero aún así, elige hacer lo correcto, siempre. Y ahora, están intentando borrar esto de todas las realidades. Si este plan realmente existe, y todas las pistas apuntan a ello, entonces lo que está siendo atacado no es solo el héroe, sino todo lo que representa: el coraje, el sacrificio, la humanidad en medio del caos. Y si estas arañas van cayendo una a una, ¿qué les queda a quienes todavía creen en ellas? Pero antes de perder la esperanza, es necesario comprender cómo se tramó esta conspiración y por qué permaneció invisible durante tanto tiempo. La respuesta está en lo que viene a continuación, donde la verdad comienza a revelarse en detalles que la mayoría de la gente nunca se dio cuenta. Así que quédense conmigo, porque ahora viene la parte más oscura y reveladora de toda esta trama. No es solo una teoría loca, no es solo un fanfic. Lo que verás a continuación son pruebas reales, dejadas poco a poco como quien tira migajas en un camino peligroso. Pero este camino lleva directamente al corazón de la conspiración. Cada detalle que pasó desapercibido, cada escena ignorada, cada cómic olvidado, ahora tiene sentido. Y cuando juntes las piezas,
te darás cuenta de que esta historia nunca se trata solo de superpoderes, sino de lo que sucede cuando intentan apagar la última chispa de esperanza. Prepararse. El juego cambia ahora. Todo comienza con una pregunta, que casi nadie se hace. ¿Y si los villanos finalmente se cansaran de perder? ¿Qué pasaría si, en lugar de atacar a Spidey de frente, comenzaran a actuar en los bordes entre universos, en las grietas de la realidad donde nadie mira? Eso es exactamente lo que pasó. Los 6 siniestros siempre han sido una amenaza, pero una amenaza predecible. Con cada nueva formación, volvían con el mismo plan de siempre: atacar a Peter, derrotarlo, demostrar un punto. Pero en algún momento eso cambió. Empezaron a pensar diferente, colaborando entre versiones de sí mismos repartidas en otras dimensiones, y entonces el juego cambió por completo. La teoría es oscura y tiene demasiado sentido para ser solo una coincidencia. En una línea temporal alternativa, el Dr. Octopus, no el que conoces, sino una versión aún más inteligente y despiadada, descubrió la existencia de la red de la vida, la estructura cósmica que conecta a todas las arañas. Cada hilo es un destino, cada nodo, un alma araña. A partir de entonces, se dieron cuenta de que ya no necesitaban perder. Si cortan los hilos correctos, en el momento correcto, podrían erradicar todas las versiones de Spidey permanentemente. No hay posibilidad de regreso, sin memoria, sin legado. Y como nadie está prestando atención a lo que sucede en los bordes del multiverso, lo han ido haciendo poco a poco. Una araña aquí, otro ahí, en universos poco explorados. Y cuando los directores lo sientan, será demasiado tarde. Pero lo más aterrador ni siquiera es eso. Esto se debe a que, según los registros perdidos de Arañageddon y teorías escondidas entre las líneas de Guerreros Web, los villanos utilizan fragmentos de la propia red de la vida como armas, distorsionan el destino y hacen que el universo conspire contra Spidey. Ahora piensa conmigo, ¿y si esta conspiración ya afectó a nuestro Peter Parker y ni siquiera nos dimos cuenta? En este vídeo descubrirás que esto ya está sucediendo y que el primer ataque fue mortal. A partir de aquí ya no hay vuelta atrás, así que quédate con nosotros hasta el final. Pero primero, comenta a continuación, ¿qué versión de Spider-Man protegerías a cualquier precio? ¿Y por qué? ¿Podría ser el clásico Peter, el rebelde Miles, la valiente Gwen, o quizás otro que marcó tu vida? Quiero ver quiénes son entre vosotros los verdaderos guardianes de la web. Siempre imaginamos que, si algo grande sucediera en el multiverso, lo sabríamos. Alguien daría una alerta, empezarían a abrirse portales en el cielo, aparecerían versiones alternativas de Peter presas del pánico. Pero, ¿y si todo estuviera sucediendo en silencio? Discreto. Y es necesario. Lo cierto es que ya han caído las primeras Spiders, y cayeron sin previo aviso, sin dejar rastro, sin posibilidad de defensa. El primer caso que llamó la atención, al menos para quienes leen entre líneas, ocurrió en el universo Tierra 1045-12. Allí, Penny Parker, quien pilotea el Mecha SP-DR, simplemente desapareció durante lo que parecía una pelea normal. ¿El villano? Una versión alternativa del buitre, con tecnología multiversal implantada en su cuerpo. El detalle que nadie notó: no intentó escapar ni provocar el caos. Él fue directo hacia ella. Un golpe, un fallo en la armadura, una ruptura en la conexión neuronal, y ella desapareció de la red. No fue solo una muerte, fue un borrado, como si ella nunca hubiera existido. Poco después, en la Tierra 1610, Miles Morales se enfrentó a lo que parecía ser simplemente otra amenaza simbiótica. Pero esta vez fue diferente. El Venom que apareció tenía algo extraño en sus ojos, un tipo de conciencia que no era la suya, como si estuviera siendo controlado. Miles ganó, pero no salió ileso. Algo dentro de él se fracturó ese día, como si se hubiera cortado parte de tu hilo en la web, parcialmente, una grieta invisible. Y luego vino el caso más aterrador: Gwen Stacy. En su realidad, estaba a punto de salvar a un grupo de niños de un edificio que se derrumbaba. Pero
Cuando llegó allí, no había nadie. Fue una trampa. El edificio se derrumbó y su cuerpo nunca fue encontrado. Pero lo que hizo todo aún más extraño fue la marca dejada en las paredes, el símbolo de los 6 siniestros, reescrito con sangre. Estas ejecuciones no siguen un patrón común, son quirúrgicos, calculado. Alguien o algo está estudiando a cada araña, sus debilidades, sus miedos, sus rutinas, y atacando con una precisión casi divina. Y lo más preocupante, nadie se da cuenta, porque no son muertes espectaculares en las grandes guerras. Son caídas silenciosas, en rincones olvidados del multiverso, como si la historia estuviera siendo editada desde dentro. ¿Qué pasaría si te dijera que todo esto es parte de un plan aún más profundo, donde cada araña es cazada según su relevancia en la web? En unos minutos abriremos el corazón de la conspiración. Entenderás paso a paso cómo se ha llevado a cabo este plan de forma tan cruel y por qué está a punto de llegar a las principales arañas que conocemos. Así que respira hondo, porque a partir de ahora las cosas se ponen aún más oscuras. Lo que has visto hasta ahora son solo las primeras piezas cayendo. Pero, ¿y si te dijera que hay una orden secreta detrás de cada ataque? ¿Un patrón oculto que define quién cae primero y quién será el último? En el siguiente bloque, descifraremos esta lógica perversa. Entenderemos cómo cada araña está siendo marcada como un objetivo. Y cuando veas lo que realmente sucede detrás de escena en el multiverso, será imposible ver las películas y los cómics antiguos de la misma manera, porque ahora sabrás lo que se esconde en las sombras. Y lo peor, te darás cuenta de que la próxima en desaparecer podría ser tu araña favorita. Ha llegado el momento de comprender el mecanismo detrás del miedo, porque esto no es solo una serie de muertes aleatorias. No se trata simplemente de que los villanos sean villanos. Hay una estructura, una estrategia, un plan elaborado pieza, por mentes que aprendieron de cada derrota y decidieron que la próxima guerra sería silenciosa y definitiva. Para empezar, olvídate de la idea de los 6 siniestros que conoces. Aquí, son versiones oscuras y evolucionadas de varios universos diferentes. Cada uno lleva en su interior no solo poder, sino conocimiento de una realidad diferente. Se unieron no por ego, venganza o furia, sino por un propósito. Un propósito: romper la red de la vida. Esta web es más que una metáfora. Es una estructura viva, conectada al destino de todas las arañas. Cuando alguien interfiere con ello, el multiverso lo siente, y los villanos descubrieron cómo utilizar esto en su beneficio, con tecnología tomada de Tierra 928, la misma que el universo Spider 2099, y fragmentos de artefactos místicos de Tierra TRNZ01, los villanos crearon algo que llaman espejos negros, dispositivos capaces de rastrear los ecos dimensionales de las arañas, descubrir sus momentos de mayor vulnerabilidad y cortar el hilo, literalmente, como tijeras afiladas que atraviesan el alma. Pero de todos modos no atacan. Primero, envían drones de observación, criaturas simbióticas, mitad máquina, mitad magia, que se camuflan en el tiempo-espacio y siguen a Spidey durante semanas, a veces meses. Observan, registran y transmiten todo al Consejo Secreto de los 6. Este consejo supuestamente está dirigido por una versión del Dr. Octopus que ha fusionado su mente con el intelecto colectivo de varias realidades. Ve patrones que ningún humano podría ver. Predice fracasos emocionales. Sabes cuando una araña está cansada, distraída y vulnerable. Y luego envía al verdugo. El verdugo no tiene rostro, no tiene forma fija. Se adapta al miedo del objetivo Spider. Si Spidey teme al fracaso, aparece como un reflejo de ello. Si temes perder, te llega como un cruel recordatorio del pasado. Por eso nadie escapa, porque el verdugo no solo ataca con fuerza, sino que ataca con trauma. Y lo más perverso de todo, los villanos aprendieron a manipular fragmentos de la red para aislar universos. Crean burbujas dimensionales que impiden cualquier ayuda externa. Cuando comienza el ataque,
No hay refuerzos, ningún portal, ninguna otra araña, solo silencio. E incluso si Spidey logra ganar, algo dentro de él cambia. El hilo de la web está dañado y la conexión con las otras versiones empieza a desaparecer. Este plan es más que una cacería, es una aniquilación espiritual. Ahora detente y piensa conmigo. Si los villanos pueden predecir, aislar y atacar a cualquier araña en cualquier momento, ¿quién está todavía a salvo? ¿Y si te dijera que el mayor riesgo ahora ya no proviene de los 6 siniestros, sino más bien de alguien que está en el interior? Aún en este vídeo descubrirás la parte más oscura de esta historia, la posibilidad de que uno de nuestros héroes esté ayudando al enemigo. Y la peor parte, quizás ni siquiera lo sepa. Así que quédate aquí con nosotros para conocer el final de esta historia. Pero primero comenta aquí. ¿Quién crees que sería capaz de traicionar a Spider-Verse sin siquiera darse cuenta? ¿Un héroe corrupto? ¿Un aliado manipulado? ¿O alguien de quien nunca sospecharíamos? Quiero saber tus teorías porque esta respuesta podría cambiarlo todo. Hasta ahora hemos hablado de villanos, de monstruos, de fuerzas externas que intentan destruir el legado de Spidey. Pero, ¿y si el verdadero peligro no viniera del exterior? ¿Y si ya había alguien dentro? Usando la máscara, símbolo de carga, luchar en el lado correcto pero sabotear todo sin siquiera darte cuenta. Esta es la parte de la historia que nadie quiere imaginar, porque afecta la confianza, con la fe que depositamos en estos héroes. Pero cuando juntas todas las piezas, comienza a aparecer una sombra donde antes había certeza. Hay una teoría que ha ido ganando terreno en los foros, entre lectores atentos y fans que analizan cada fotograma como si fuera una pista secreta. Una de las arañas estaba corrupta, quizás por un simbionte avanzado, quizás mediante la manipulación de la propia web, o, en el peor de los casos, por elección propia. Algunos apuntan al superior Spider-Man, Otto Octavius en el cuerpo de Peter Parker. Ya cruzó la línea una vez. ¿Qué pasaría si en realidad nunca regresara? ¿Y si en algún rincón del multiverso estuviera usando su genio para coordinar el ataque de los 6 siniestros? Después de todo, nadie conoce a Spidey tan bien como él. Otros hablan de la araña escarlata, un clon, con recuerdos confusos, identidades mezcladas y ira acumulada. Alguien que ya ha experimentado el dolor de no ser el verdadero. Un perfil perfecto para la manipulación emocional. Y hay una tercera teoría, más reciente y aún más inquietante, que el traidor ni siquiera sabe que es el traidor, que lo están utilizando como puente, como un espía sin conciencia, filtrando información sin darse cuenta, quizás a través de la web, quizás por algo aún más oscuro. ¿Alguna vez has notado cómo algunas arañas han dejado de responder a llamadas interdimensionales? ¿Como si estuvieran ausentes? O peor aún, demasiado ocupados con algo que no pueden explicar. Si uno de ellos realmente está corrupto, entonces el plan de los 6 siniestros tiene un aliado con acceso directo al corazón de la resistencia. Y en ese punto, ya no hay ninguna defensa posible. Pero hay algo aún más aterrador que la traición. Algo que se esconde en los detalles. Pistas que siempre estuvieron ahí y nadie se dio cuenta. A continuación, buscaremos estas pistas, conexiones ocultas, detalles escondidos en cómics, en líneas de juegos, en cuadros ignorados, y entenderás cómo Marvel dejó las migajas, solo para aquellos que realmente están prestando atención. Y si yo fuera tú, no me perdería este clímax. ¿Conoces esa sensación de que algo estuvo ahí todo el tiempo, pero solo lo notamos cuando alguien lo señala? Eso es exactamente lo que sucede cuando empiezas a revisar ciertos arcos de Spider-Verse con los ojos actuales. Como si de repente todo estuviera conectado. Como si Marvel hubiera estado plantando pequeñas migajas a lo largo de los años, esperando que alguien, algún día, finalmente conectara los puntos. Empecemos con Spider-Verse, Bola 3. Hay una escena en la que Peter, Miles y Gwen están hablando frente a una versión borrada de la red de la vida. Nadie puede decir qué causó eso. Es un defecto, una grieta en la estructura.
En su momento pasó desapercibido, pero hoy se siente más como una firma, un rastro dejado por ese verdugo del que hablamos antes. Ahora mira esto. En el juego Spider-Man, Miles Morales, hay un momento en el que Miles menciona un susurro proveniente de la web, un sonido que no logra entender, pero que lo deja inquieto. Esto nunca fue explicado. ¿Y si es una interferencia? Una señal de que alguien estaba jugando con la web en ese momento exacto. ¿Y las fundas? Hombre, hay portadas que prácticamente gritan la verdad. La edición alternativa de borde del Spider-Verse Mula 5 muestra varias arañas cayendo en un vórtice oscuro y al fondo, una sombra con 6 ojos. ¿Sabes a qué te recuerda esto? Los 6 siniestros, fusionados en una única entidad multiversal. Pero espera, hay más. En Guerreros Web, hay un panel donde una figura encapuchada observa a las arañas desde lejos, anotando cosas en un diario. El rostro nunca se revela, nunca vuelve, y Marvel nunca explicó. ¿Coincidencia? ¿O la verdadera araña artífice de la extinción que observa desde lejos, hasta el momento adecuado para atacar? Y luego entras. Sí, estás mirando ahora, porque tal vez haya alguna pista que nadie más haya visto. Un detalle en una esquina de la página, un símbolo oculto, una frase suelta. Quiero que comentes a continuación. ¿Qué pista crees que pasó desapercibida para todos? Porque al final, esta historia solo podrá descifrarse con la ayuda de quienes realmente presten atención. Ahora ha llegado el momento de afrontar el impacto real de todo esto. Porque si esta conspiración es realmente cierta, es posible que el multiverso ya esté colapsando. Y la pregunta sigue siendo, ¿todavía hay tiempo para salvar a alguien? Después de todo lo que hemos visto hasta ahora, es difícil ignorar las señales, las desapariciones silenciosas, los hilos rotos en la red de la vida. Las pistas se encuentran repartidas entre cómics, juegos y fragmentos perdidos del multiverso. Las versiones de Spidey caen una a una, como fichas de dominó en 1900, un tablero que nunca estuvo destinado a que ellos ganaran. Y ahora, la sombra de una posible traición, una ruptura interior. ¿Puedes sentirlo? Ese peso no es solo una historia oscura, es como si el propio legado de Spidey sangrara silenciosamente, como si los valores que porta, coraje, sacrificio, esperanza, se estuvieran deshaciendo en los bordes, y lo peor, de una forma tan bien planificada que casi nadie se da cuenta. La verdad es que es posible que el multiverso ya esté muriendo. Quizás no con una explosión, pero con eliminaciones, pequeñas desapariciones. La memoria falla, universos que dejan de existir sin previo aviso, como si nunca hubieran formado parte de la web. Y en este escenario, ¿qué queda? La duda permanece, la incertidumbre, la pregunta que resuena en la mente de quienes han seguido este viaje hasta ahora. ¿Aún se puede salvar a Spidey? Porque si este plan es real, si los 6 siniestros realmente lograron avanzar tan lejos, de una manera tan silenciosa y estratégica, entonces la guerra ya ha comenzado. Y tal vez lo que estamos viendo no sea el principio del fin, sino simplemente el final de algo que comenzó hace mucho tiempo y que nadie se dio cuenta. Pero lo más cruel es imaginar que tal vez Spidey nunca tuvo otra opción, que desde el principio la web estuvo envenenada, y que cada paso que daba, cada dolor que sentía, ya estaba marcado como parte de un destino del que nunca podría escapar. Y luego les pregunto, ¿alguno de ellos podrá sobrevivir todavía? ¿O es esta la historia que acaba de una vez por todas con el legado de Spider-Man? Si has llegado hasta aquí, entonces eres parte de los que ven más allá, de los que no se conforman con la superficie, los que buscan la verdad, aunque sea oscura. Y es exactamente por eso que quiero invitarte a ser parte de esta comunidad. Suscríbete al canal ahora, activa la campana, porque el próximo episodio lo revelará. ¿Quién está realmente tirando de los hilos de la red de la vida? Y la respuesta podría cambiar todo lo que crees sobre el Spider-Multiverse. El viaje está lejos de terminar, y la próxima revelación te dejará boquiabierto.